Gloria a Dios, paz de Cristo para todos, que el Señor los bendiga. Estamos aquí una vez más, como cada fin de semana, transmitiendo desde este lugar, siendo de bendición para todos los hermanos y amigos que de repente todavía no han creído. Les falta, pues no sé, decidirse de corazón, pero nosotros seguimos avanzando, seguimos predicando las buenas nuevas de salvación. Y seguimos llevando estos mensajes para toda la iglesia, para que vayamos creciendo todos en el conocimiento del Señor, porque esa es nuestra vida eterna, conocer a Dios. Y el tema es, escuchen bien, el tema de esta noche es: el que cree, todo es posible. Vamos a darnos cuenta en esta noche de que cuando nosotros estamos en angustias, estamos en tribulaciones, nosotros tenemos una sola respuesta, y la respuesta es Jesucristo. Muchas personas que no conocen a Dios, en otras religiones me refiero, empiezan a hablar de un Dios que no conocen. Entonces ellos se sacrifican, ellos se someten a las liturgias o a los mandamientos, a las doctrinas de los hombres o a su religión, que viene siendo lo mismo. Pero en el Señor, cuando el Espíritu Santo viene a un individuo, las cosas empiezan a cambiar. Las cosas tienen que ser transformadas por el poder de Dios. Y hoy vamos a ver por qué y de qué manera podemos nosotros obtener la victoria en un mundo en decadencia, en un mundo donde el único que nos da la victoria, la paz, nos llena de gozo, de alegría, nos provee lo que ocupamos y siempre nos lleva en victoria, es Dios, el verdadero Dios, a través de Jesús. Entonces, esto no se trata de cuál iglesia es la mejor, la que tiene resultados, o cuál es la que hace más por una gente, o quién hace más por alguien más. Aquí se trata de prestar el corazón y recibir de parte de Dios. No hay otra opción. Por eso nosotros tenemos que empezar a creer. Tenemos que empezar a creer. Ahora cualquiera diría, bueno, yo desde niño he creído en esto, mis padres me llevaron aquí y he creído en lo otro, y muchas veces pasan cosas, muchas veces no pasa nada, muchas veces se encuentran en situaciones que ni ellos entienden por qué están ahí, y muchas veces le llaman a un buen destino, le llaman la buena suerte, o tienen un montón de cosas, y la realidad es que para saber la verdad necesitamos vivir la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es Jesucristo. Pero miren, una de las preguntas es en quién hay que creer. Como lo repito, como decía al principio, no en la doctrina de nadie, no en la religión de nadie, ni en la doctrina de nadie, sino para tener victoria tenemos que creer en Dios a través solamente de Jesús. No con vírgenes, no con ningún tipo de santos, nada de eso. Porque nos vamos directamente a lo que está escrito, a lo que dijo el Señor, y vámonos hasta el libro de Juan 12:44. Vamos a ver qué dice ahí. Y vamos a ver aquí algo que ya hemos visto muchas veces con relación a lo que está escrito en la Biblia. ¿Sí? Porque mucha gente de repente dice, pues eso de la Biblia lo escribieron los hombres. A mí me lo han dicho y me lo siguen diciendo todo el tiempo. Yo no creo en eso porque eso lo escribieron los hombres, dicen todo el tiempo, ¿ah? Bueno, pero ellos no saben que en estos libros que escribieron estos hombres fueron inspirados por Dios. Fueron guiados por el Espíritu Santo y Dios los usó, pero el que escribió esto, el deseo divino es solamente de Dios. Aunque los hombres lo hayan escrito, esto es de Dios. Y yo les digo porque si había una persona muy terca para esto, era yo. Por eso Dios trató conmigo de una manera muy diferente y muy fuerte y muy personal, lo diría yo. Pero yo era el número uno que no creía en nada. Así es de que yo les digo desde ahorita que cuando Dios viene al hombre, todo esto es manifestado y uno lo puede entender y recibir. Pero vean lo que dice Jesús en el libro de Juan, en el Evangelio 12:44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, oigan bien lo que dice el propio Jesús, el que cree en mí, no cree en mí, dice, sino en el que me envió.
O sea, dándole siempre la honra y la gloria al Padre, hablando diario del Papá, de Dios el Padre. Dice, el que me ve, ve al que me envió. Entonces vemos aquí que todo está puesto en Jesús. Vemos lo que Él está hablando. Nosotros no nos imaginamos nada, sino que recibimos lo que estamos leyendo, entiendan. Siempre hay que recibir lo que está escrito. Lo repito, el 45, el que me ve, ve al que me envió. Entonces, viendo a Jesús podemos ver a Dios mismo. No ninguna religión, no ningún pensamiento, no ningún teólogo, no ningún profeta, no ningún maestro, nadie de esos. Vemos el mismo Dios, pero en Jesús. Dícele aquí, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ahí no menciona ninguna religión, no menciona ningún grupo religioso, porque hoy en día dicen, no, pues ¿qué religión eres tú? No, pues no tengo religión. Y otros, no, pues yo soy de esta. Y luego otros, no, pues que yo soy cristiano. O ¿de qué denominación eres? Oigan eso. O sea, hay de grupos a grupos, entre grupos hay grupos y más grupos. Pero nada de eso se ocupa aquí. Porque nadie estamos llamados a apartarnos y ponernos un título de denominación, mucho menos de otra religión. La gente lo hace por ignorancia, por tercos, por duros de corazón, por infinidad de cosas, por razones más bien. Pero la cosa aquí es que Él es introducido, Él mismo dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces hay que meditar y pensar, nosotros como individuos, como creyentes de un Dios, donde quiera que usted se congregue, la religión que usted quiera o tenga ahorita, vea si usted ha salido de las tinieblas hacia la luz. En lo espiritual, hablando de Dios, las cosas divinas, la bendición, lo que usted ha pedido, sus hijos, su esposa, su trabajo, su salud, su persona, todo lo que usted tiene, las posesiones, muchas o pocas, ¿cómo le ha ido en su vida a usted? Mucha gente dice, no, pues que ahí dice que tendremos aflicción y sufrimiento. Bueno, sí, pero no todo el tiempo. Hay gente que se enferma luego, y muy rápido muere. Aunque estén jóvenes, dejan niños, niñas, al marido, a la esposa, los dejan muy jóvenes y ellos mueren. Y son creyentes, ¿eh? Y alguien dice, pues todos nos vamos a morir. Pues sí, pero Dios no nos habla para adentro a bendecirnos y después nos va a mandar la muerte. Sí lo puede hacer, Él puede hacer todo lo que Él quiera, pero ahorita les digo que Él nos llama con un plan, con un fin de trabajar con nosotros y nosotros ser un tipo Dios aquí en la tierra, ser como la luz y la sal del mundo, que no es para que nosotros nos vean diferentes, ser ahora sí que la luz y la sal del mundo, la diferencia entre los demás. Por eso Él es la luz y Él saca a todos de las mismas tinieblas. Dice, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Dice, porque no he venido a juzgar al mundo, dice Él, sino a salvar el mundo. Ahora, ¿cuánta gente dice que tiene una forma de ver las cosas, pero nunca piensan en Jesús? Pueden tener ellos el montón de liturgias, el montón de actos religiosos, de fiestas cada año, cada mes, cada semana. Llevar un montón de actos, de liturgias todo el tiempo, ofrendas, sacrificios, donde ellos se congreguen. Pero nadie se preocupa simple y sencillamente de las palabras de Jesús. Porque en las palabras de Jesús es donde va a estar la transformación. Es donde vamos a recibir aquellas cosas que estamos clamando. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Oigan cómo va a ser el juicio, basado siempre en lo que Dios está hablando. No en lo que creemos, en lo que nos han dicho. Ese es el gran problema de todo el mundo entero. Que siempre se arriman a ver qué están diciendo los hombres, a ver qué consuelo les pueden dar. No, ¿cuál Dios, cuál Jesús? Acerquémonos aquí, que esta persona habla muy bien, es un gran motivador, y escribió libros, tiene todo tipo de información, él tiene, él da, ¿cómo se dice eso? Cuando alguien se presenta delante de más gente y empiezan a dar seminarios, empiezan a hablar de motivación, y empiezan a hacer todo ese tipo de cosas, y la gente va. Porque la gente toda tiene necesidad. Pero Jesucristo se está ofreciendo sin ningún costo, sin ningún cobro, se está ofreciendo porque Él vino al mundo a lo que Él dijo. Vean que dice que Él es la luz. Entonces vemos en el 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue.
Y alguien dirá, bueno, ¿quién será ese? Lo mismo que él dice, es lo que los va a juzgar a las personas. La desobediencia de lo que él está diciendo. Por eso es bien importante cuando nosotros predicamos, hablamos, los que nos decimos ser del Señor, hablando siempre con las Escrituras, porque es donde está el poder. Dice, la palabra que he hablado, dice Jesús, ella le juzgará en el día postrero. Ahí nos podemos ya dar cuenta por qué es que tenemos que creer en Él, para poder recibir, para poder hacer lo que es imposible, pero en el Señor se hace posible. Empezando la paz, empezando el gozo en los individuos, empezando porque no se ocupan drogas, no se ocupa alcohol, no se ocupa ningún tipo de cosa en nuestro cuerpo para sentir paz y alegría en un mundo que cada vez está peor. Miren, Él mismo dice y Él nos advierte, Jesús dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y no se está refiriendo otra vez a asistir a un lugar en especial. Se está tratando de tener una comunión con Dios. Entiendan, es muy diferente. En la comunión se hace todos los días. La comunión se hace en la casa, en el trabajo, en el camino, en todos lados, antes de dormir, en la noche. En todo el tiempo estamos en comunión con Dios. No porque vayamos a un lugar y nos congreguemos, ya tenemos comunión ahí. Eso es parte, pero no es lo que nos llena a nosotros. A nosotros nos llena es una vida en Cristo Jesús. Ahora, el mismo Pablo, que escribió tantas epístolas en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:4, vean lo que él va a decir, porque este hermano, el hermano Pablo, tuvo un encuentro con Dios, tuvo un encuentro con Jesucristo. Entonces, lo que él declara aquí, nos tiene que hacer pensar y decir y hacernos cambiar, ver de que una persona que era bien religiosa, porque eso es lo que era Pablo, era una persona muy religiosa en cuanto a la tradición de sus padres en el judaísmo. Entonces el encuentro que él tiene con el verdadero Dios, él declara algo aquí en 2 Corintios 3, 4 y 5. Pablo habla de dónde viene su confianza de hablar y pensar de Dios, de dónde le sale a él todas las cosas que él escribió y la manera ya de ver las cosas desde una perspectiva divina. Fíjense lo que dice 2 Corintios 3:4. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo, ahí viene, para con Dios. Él no dijo, tenemos un grupo muy religioso donde todos los días hacemos estas liturgias, llevamos flores, llevamos comida, las ponemos en un altar, nos hacemos una rueda, nos agarramos de las manos, vamos en la madrugada, nos vamos al campo, por allá nos estamos velando. Nada de eso él está haciendo ahí, ¿sí? Él no está buscando nada. Simple y sencillamente él tiene una confianza en un Dios, ¿sí? En un Dios divino, pero a través de Jesús. Él mismo dice, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. ¿Y qué es lo que va a decir? ¿Por qué dice eso? Dice, no que seamos competentes, en otras palabras, no que seamos nosotros aptos, calificados y eficaces como predicador. Estoy parafraseando un poco esto. No que seamos competentes para nosotros mismos, dice Pablo, para pensar algo como de nosotros mismos, dice él. O sea, vemos un hombre que fue transformado en el poder de Dios ahí. Él se está quitando, está desapareciendo y está hablando Cristo en él. Las palabras de él, las palabras de Dios las está diciendo Pablo. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos. Oigan bien, tiene una coma y dice, sino que nuestra competencia, nuestra aptitud, nuestra capacidad, nuestra destreza proviene de Dios. Entonces estos hombres nos están dando los ejemplos de cómo nosotros nos olvidamos de nosotros, nos enfocamos en el Señor y recibimos lo que Él nos promete. Desde aquí en la tierra, donde está tan difícil para vivir, para cuidarse, para despertarse un día tras otro día, hacer días, semanas y meses y años. Mucha gente piensa que eso es cualquier cosa, pero no mucha gente está viendo su futuro, mucha gente está terminando antes, se está muriendo. Entonces está desapareciendo mucha gente de muchas maneras, por lo que está pasando en un mundo en decadencia. Pero el mismo Jesús, fíjense bien, nos va a mostrar de qué manera trabaja Él y el Padre
para que podamos nosotros recibir. Porque no se trata de que nosotros vayamos haciendo algo para Dios y Dios no lo pague. Dios no necesita nada. Dios es súper poderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Los que ocupamos siempre de Él somos nosotros. Nosotros no nos acercamos a Él ofreciendo ningún tipo de sacrificio para Él. Otro el que no sea nuestro propio cuerpo en obediencia. Eso es lo que nosotros hacemos, nos ofrecemos como un sacrificio vivo, eso sí. Pero no que le llevamos una comida, que le prendemos la vela, que le prendemos una flor, que le ponemos algo acá, que le arreglamos ahí donde Él está, la figura, nada de eso. Entendamos nosotros siempre lo que está escrito. Miren, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan 15:1, vamos a ver nosotros cómo ellos dos están trabajando y de la forma que lo va a poner el Señor es a un simbolismo de unos árboles y de unas hojas y de unas ramas. Todos sabemos que a través de las ramas, de las raíces, el árbol va recibiendo el agua, van saliendo los frutos, las hojas y todo eso está unido y está vivo. Pero aquello que se cae, se seca y se muere. Vamos a ver qué dice aquí en Juan 15:1. ¿Sí? Gloria al Señor. Aleluya. Juan 15:1. Miren. Dice ahí, está hablando Jesús, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea, estamos viendo aquí el trabajo entre el Padre y el Hijo. ¿Sí? Nada más. Como poderes máximos en la tierra, el Padre y el Hijo. Dice Jesús, que Él es la vid. O sea, él es la rama, pero el Padre se encarga de podar la rama, ¿sí? De darle figura, de cortarla y de hacer todo el trabajo. Dice: todo pámpano, el pámpano viene a ser lo que está pegado en la rama, la hoja. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, oigan bien lo que dice, lo quitará. Estamos hablando de que lo va a quitar ¿quién? El Padre. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dos cosas que tienen que pasar en las personas. Si no están haciendo nada, si no están entendiendo, si no están recibiendo, si nomás están sin ningún fruto, claramente dice aquí que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Les dice a los demás: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice el Señor. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Oigan todo lo que está diciendo. La cosa es que tenemos nosotros que permanecer en Él para poder nosotros llegar a ser lo que Él quiere que seamos. No de ninguna manera, no de imaginarnos ni de pensar, sino que simple y sencillamente que nosotros estemos con Él todo el tiempo. Que nosotros no nos movamos de ningún lugar. Estar diario con Él, porque a nosotros no nos conviene estar fuera de Él de ninguna manera. Por eso no podemos de ninguna manera decir que no, o irnos por otro camino, o estar viendo otras cosas, pensando otras cosas, decidiendo otras cosas, estudiando otras cosas. Siempre es muy claro el Señor cuando habla con relación a que siempre permanezcamos con Él. Por eso dice en el 4: permanecer en mí y yo en vosotros. Dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí no podemos hacer nada. Nadie puede recibir nada si Dios no se lo da. Cuando tenemos algún tipo de necesidad, que estamos en enfermedad, que estamos en tribulación, le pedimos a Dios y Dios nos responde. Si las personas van a morir y Dios decidió llevárselas, Él nos trae un consuelo a nuestro corazón para poder seguir viviendo sin nuestros seres queridos. Dios trabaja de muchas maneras, pero siempre da una respuesta. Entendamos de qué se trata todo lo que el Señor está explicando entre el Padre y el Hijo.
Vuelve y dice en el 5:15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, dice otra vez. Dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, o sea, como una hoja, y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Vean ese ejemplo con una planta, con una hoja que se cae y se seca. En otras palabras, es la perdición total de alguien que decide no andar con Dios, de ninguna manera. Dice el 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, por eso es lo que les digo siempre, que nosotros no podemos conocer a un Dios si no recibimos nada de Él. Para empezar, lo que Él está hablando. No podemos nosotros, como en muchos lugares les dicen, usted nomás acepte al Señor y usted ya es salvo. Bueno, ellos están muy positivos de todo esto, pero la realidad de las cosas es que nosotros cuando aceptamos al Señor y hacemos todo esto, no es nomás en ese día. Tiene que ser ya un camino diferente, una transformación en nuestras vidas, hasta el resto de toda nuestra vida hasta que nos muramos. Por eso Él aclara en muchos lugares, dice, si permaneces en mí. No es nomás hacer un tiempo con Dios y no hacer nada más. Si permaneces en mí, dice, y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedir todo lo que queráis y os será hecho. Ahí está la clave, como al que cree, todo es posible. Podemos nosotros ver que no muchas veces lo que pidamos lo recibimos, porque Él conoce mucho mejor nuestras necesidades. Y en el proceso, si no recibimos eso, recibimos algo que era mucho mejor y que nos convenía. No necesariamente lo que pedíamos, pero siempre tenemos una respuesta. Por eso la unión está en permanecer en Él y las palabras de Él mismo en nosotros, que hayamos entendido lo que este Dios quiere que hagamos, ¿sí? De qué manera nos vamos a comportar, qué es lo que vamos a dejar de hacer, qué es lo que tenemos que hacer ya ahora, conociendo a Dios y siendo conocidos por Él. Por eso mucha gente no recibe nada. Mucha gente ya cuando viene el Evangelio, sueltan toda la verdad y se les hace una religión otra vez el estar en las iglesias. Ellos ya empiezan a caminar de otra manera. Siempre están ahí, siempre están danzando, siempre están gozosos, pero ya nada les importa lo que esté escrito. Ellos dicen, pues yo ya estoy adentro. Cualquier cosa yo puedo pasarla y Dios me respalda, pero se olvidan que nosotros somos hijos solamente. El Padre es Él nos tiene que guiar todo el tiempo. Nosotros no podemos tener un Padre y movernos solos todo el tiempo ahí. Nosotros tenemos que estar, como dice Él aquí, permaneciendo con Él y con sus palabras, para poder que haya un efecto en nuestras vidas. Por eso claramente lo dice, ¿no? Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedir todo lo que quieras, dice, y os será hecho. Por eso mucha gente no recibe. Dice, en esto se glorifica mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Dice el 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Dice, si guardares mis mandamientos, dice, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Vean que Él se pone como ejemplo. Todo el tiempo Él se pone como ejemplo. Dice, permanezco en su amor. Por eso, lo que decía al principio, separados de mí, nada os podéis hacer. Nadie puede hacer nada separado de Dios. Aunque Él diga, no, yo soy una persona creyente. Yo soy un cristiano. Bueno, pero eso lo dice delante de la gente. Nosotros tenemos que tener esa comunión real y verdadera delante del Señor. Porque es que si no, nos estamos engañando a nosotros mismos. No tenemos ninguna comunión y no estamos recibiendo nada. Dice enseguida, con relación al amor, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Por eso, sin importar, escuchen bien, lo que esté pasando en el mundo, el verdadero creyente, por la comunión que existe con Él y Dios, Él está siendo una persona, como dice aquí, gozosa, que no es una alegría pasajera. Es un gozo que es de día, de noche, de madrugada. Todo el tiempo que Él esté consciente y que esté vivo en el Señor, está gozoso, está gozosa, está diario pensando, alegre en todo lo que el Señor está diciendo. Y para Él es un deseo saber conocer a Dios. Eso lo digo yo por mi experiencia. Pero hay gente que dice, no, yo voy a la iglesia, por ahí ando y aquí ando. Hay gente que hace de todo.
y aparte van a la iglesia. Tienen vicios, hacen una vida normal, pero van a la iglesia. ¿Cómo está eso? Entonces ahí estamos mal, ¿no? Pero todo tiene que ver con un camino de santidad, entendamos. Vamos a ver que mucha gente, así como lo había antes, sigue habiendo hoy. Vamos a ver la incredulidad, oigan bien, porque es necesario apuntar hacia esto también. En el libro de Marcos 9:14, Marcos 9:14, vamos a ver la incredulidad de los discípulos. Escuchen bien, cómo ellos a pesar de todo seguían de tercos, aunque estaban presentes con el Señor. Muchas veces pensamos, aún inclusive en estos tiempos que estamos bajo la gracia, en nuestra mente humana, en veces tenemos un tipo de acciones en nuestras vidas y le fallamos a Dios y de repente decimos, ¿sabes qué? Yo pienso que Dios no se enoja por esto. Y uno empieza ya a reaccionar ahí medio raro, y en vez de arrepentirse y pedirle perdón a Dios, nos vamos ya por otro lado. Y decimos, Dios no se ha dado ni cuenta, yo creo, de que yo hice esto, hice lo otro, igual estoy tranquilo yo aquí. Pero veamos que Dios todo lo ve, y aquí va a decirles a ellos algo que está pasando con ellos, ¿sí? Con sus discípulos. Vamos a leer este pasaje en Marcos, dije, Gloria a Cristo, 9:14 al 29, porque es interesante ver esto, porque ellos, lo repito, andaban al lado de Jesús, ¿sí? Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Dice, y enseguida toda la gente viéndole se asombró, y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Les dijo el Señor Jesucristo a ellos. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Oigan bien lo que hizo este hombre delante de los discípulos del Señor Jesucristo. Trae a su hijo para que lo ayuden. Dice el 18, el cual donde quiera que le toma, hablando del espíritu mudo, le sacude y echa espumarajos. Dice, crujiendo los dientes, dice, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Entonces vemos aquí que los discípulos no pudieron echar fuera ese demonio. Entonces le están diciendo a Jesús que los que están al lado de él, que creen en él, que lo están siguiendo, no sirven para nada. Estamos parafraseando esto. No pudieron hacer un trabajo como lo hace el Señor. Nosotros tenemos que parecernos a Jesús. Nosotros tenemos que seguir sus pisadas y ser cada vez más como Él. Entonces aquí vemos este ejemplo donde ellos luego aquí ya fallaron. Y respondiendo Él les dijo, oh generación incrédula. Oigan con lo que salió de Jesús. Él sabía luego que no estaban creyendo. Los mismos discípulos no estaban creyendo en lo que estaban haciendo, o posiblemente el andar caminando con Jesús. Cualquiera que haya sido el caso de no creer en tener poder, de poderlo echar, o de no creerle a Jesús lo que él habían hecho y que ellos lo podían hacer también, los hace incrédulos. Pero él les llama generación incrédula. Les pregunta, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo yo os he de soportar? Le dice al hombre, traémelo. Dice, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajos. Imagínense ese cuadro, ¿no? Dice, Jesús preguntó al padre, o sea, al papá del muchacho, le pregunta, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Dice, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, le dice el papá del muchacho, ten misericordia. Oigan bien la declaración de este hombre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Sigue diciendo, Jesús le dijo, si puedes creer, oigan lo que le va a decir este hombre, si puedes creer, el que cree, claramente le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Entonces aquí vemos ya que ya no se dirigió a ninguno de sus discípulos, ya no se dirigió
a alguien que ya lo había visto. Aquí está hablando ya directamente a un hombre, cara a cara, el Señor Jesucristo diciendo, si puedes creer. Ahora, ¿de qué se trata aquí? De creer que Jesús iba a hacer lo que le estaba pidiendo. Porque si nosotros nos acercamos al Señor como cristianos, pero no creemos las Escrituras, no creemos nada de lo que está escrito, ignoramos todo, pensamos que ya estamos adentro y que ya nadie nos saca, empezamos a fallar, empezamos a ser diferentes, nos empieza a ir diferente en la vida, empezamos nosotros a ver cosas que no nos gustan, empezamos nosotros a ver resultados que no nos gustan y estamos dejando de creer. Porque Él dice, el Señor Jesucristo le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Dice el 24, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, oigan bien lo que va a decir aparte, ayuda mi incredulidad. Entonces vemos aquí que se necesita ser humilde, se necesita tener la humildad de creer y pensar de que nosotros no podemos hacer nada. Este hombre, sin conocer del Señor, sin conocer, me imagino, tantas cosas como los mismos discípulos, él mismo le dice, creo, primero le dice, ayuda a mi incredulidad, le estaba pidiendo por ayuda. Entonces aquí está todo esto, para nosotros ir viendo cómo gente tan cerca del Señor Jesucristo y tan lejos al mismo tiempo. Pero hay gente que no está con Él, pero de repente se humillan delante de la presencia de Él y piden ayuda por la incredulidad que ellos puedan tener. Por eso es que se tiene y se recibe, porque se sabe pedir, o no se recibe porque no se sabe pedir. Gloria al Señor Jesús. Dice el 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, dice, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Oigan eso. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Oigan la gente lo que decía cuando vio que cayó el muchacho. Pero Jesús, tomándole de la mano, dice aquí, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron, oigan bien, esta parte es bien importante entenderla. Cuando él entró a casa, sus discípulos le preguntaron aparte, o sea que le llamaron aparte para que no oyeran los demás. Como que ya les daba vergüenza el haber fallado, ¿no? Preguntan los discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Eso le preguntaron a Jesús. Y les dijo, este género, oigan la respuesta de Jesús. Este género, refiriéndose al espíritu, ¿qué tipo de espíritu era ese? ¿O qué especie? Podemos traducir la palabra género, se traduce como especie o linaje. Este género, les dijo, con nada puede salir sino con oración y ayuno, les dice. Entonces aquí vemos nosotros qué es lo que está pidiendo ya Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor a un grupo de discípulos que ven a Jesús, pero les falta algo? Están caminando con Jesús, ven las maravillas, ven los milagros, pero les falta algo a ellos. Ahora alguien dirá, ¿pero qué? Si ya están con Él. Bueno, lo que les hace falta para que ellos puedan tener un poder, una acción diferente, es ser transformados por Dios, es ser cambiados por Dios, porque por medio de la oración y por medio del verdadero ayuno que vamos a ver ahorita, es que la gente podemos ir siendo otras personas. Ahorita se los voy a probar con la misma escritura. Pero vean lo que dice, vean lo que dice en Mateo. Ahorita regresamos, ahorita busquen Mateo 17:20. Mateo 17:20. Es el mismo pasaje, pero esta vez dicho por Mateo. En Mateo 17:20 les dijo, por vuestra poca fe. Entonces vemos que estos discípulos no solamente son incrédulos, como dijo Marcos, y necesitan ellos oración y ayuno, pero no tenían fe. Y eran discípulos, porque Jesús no va a mentir. Jesús les está diciendo por vuestra poca fe.
Dice, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dicen que los granos de mostaza son muy pequeños, ¿sí? Entonces, si no se tiene ni esa fe, entonces no se tiene nada. Diréis a este monte, dice, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible, dice. Pero este género les vuelve a decir, no sale sino con oración y ayuno. Otra vez les dice lo mismo aquí. Ahora, ¿por qué Jesús le está diciendo a unos discípulos que necesitan orar y ayunar para poder tener poder sobre las huestes y las potestades? Vamos a verlo ahorita por qué. Él mismo, el Señor Jesucristo, vamos a ver nosotros aquí dos cosas. Primeramente vamos a ver la oración. Cuando nosotros oramos, de acuerdo a lo que dice Jesús, Jesús dice, hágase tu voluntad. Oigan bien, cuando Él está orando, cuando está enseñando a sus discípulos cómo orar, nosotros decimos, como dijo Jesús, cuando pedimos algo, pedimos una cosa que ocupamos, pero terminamos diciendo que siempre se haga como Él quiera mejor. Entonces lo que hacemos nosotros es que oramos pidiendo algo, pero al final que se haga la voluntad de Dios. No importa lo que pedimos, al final conviene más lo que Dios sabe acerca de esa oración, ¿cierto? Por eso, vean lo que dice aquí, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ya hemos oído esto. En Lucas 42, ¿sí? Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, ¿se acuerdan de eso? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vemos nosotros dos cosas aquí. Que el mismo Jesús le dice al Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Como diciendo, si quieres quítamela y que no la haga yo. Pero Él se humilla en esa misma oración y termina diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, lo que los discípulos ocupaban era empezar a meterse en oración con el Señor y hacer la voluntad de Él siempre. No decir, porque andamos caminando con Jesús, a lo mejor ya no importa nada. Somos discípulos de Él. Ya nadie nos va a hacer nada. O sea, ellos no sé qué pensamiento tendrían en la carne. Pero el Señor nos manda a dos cosas, entiendan. Dos cosas que ocupamos como creyentes todavía en nuestros tiempos, que es la oración y el ayuno. Ahora el ayuno que vamos a ver aquí es el verdadero ayuno que está en Isaías 58:1. Y alguien dirá, bueno, ¿cuál de los dos es? ¿Estar sin comer, ayunando? ¿O el que está en Isaías 58:1? Vamos a ver nosotros cuál es el verdadero. Si usted se mete en un ayuno físico donde no va a comer, más que va a tomar agua, lo único que va a pasar es que su cuerpo se va a debilitar, porque nunca de las nuncas la carne quiere lo del espíritu, están en contra. El espíritu, cuando viene a nosotros, el espíritu es vida, el espíritu es el Señor, el espíritu de Cristo nos mueve a hacer cosas, tiene el deseo, pero la carne es débil, dice. Entonces la carne nunca va a poder superar al espíritu. Ahora, para entender bien esto, vamos a leer Isaías 58:1. Vean ustedes que en la obediencia, en el someternos a Dios, nosotros es como vamos sometiendo la carne, no por un ayuno. En un ayuno lo que va a pasar es que estamos sin comer, estamos pensando, estamos hasta con un dolor de cabeza, estamos deseando la comida, estamos pensando. Entonces hay mucha tentación cuando es un ayuno físico. Pero ¿por qué entonces el Señor tiene un verdadero ayuno? ¿Cuál será el mejor? Yo pienso que es este. Porque este tiene que ver con el dejar de hacer lo malo. El verdadero ayuno para una persona cristiana que empieza a caminar espiritualmente en las cosas de Dios, el guardarse para Dios no es el dejar de comer tanto, es el dejar de pecar tanto.
Ahorita lo vamos a explicar aquí. Por eso es que Él va a dar una promesa tras otra promesa cuando se deja de hacer una cosa que Dios aborrece. Por eso es que oramos, pedimos, esperamos y actuamos. Oigan bien eso, por eso los discípulos los mandó a que se metieran a orar y ayunar. Vamos a ver qué quiere decir el Señor con todo esto. Esto es bien importante, yo diría que es lo más importante de esta predicación, el entender qué es lo que el Señor quiere decir aquí. Dije Isaías 58:1 y el ejemplo está en aquellos que ya estaban pidiéndole a Él más cosas. Oigan lo que le va a decir a Isaías: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. O sea que andaban mal. Alguien dirá, pues, que se arrepientan. Bueno, sí, pero lo que pasa aquí es que mucha gente anda mal y no lo reconoce. Y en sus oraciones no dice nada. No se arrepiente ni pide perdón. Ellos siguen pidiendo, adorando a Dios como que no ha pasado nada. Nunca han dicho, perdóname, que me equivoqué o hice esto. Yo sé que te he fallado. Nada de eso se les ha de oír. Entonces, por eso está escrito esto. Porque el Señor ve que no se arrepienten y siguen haciendo lo malo. Vamos a ver, para que ustedes vean que es cierto. Aquí está lo que Él ve en ellos, y lo podemos ver en algunos cristianos también. Dice 58:2, dice que me buscan cada día, quieren saber mis caminos. Escuchen bien, ¿cómo son eso muy familiar? Me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Oigan eso. ¿Se oye malo eso? No, para nada. Pero ¿qué es lo que Dios ve? ¿Qué es lo que Dios ve en aquellos que están sin arrepentirse y queriendo engañar a Dios? Y ellos mismos se están engañando. Pregunten el 3. Porque dicen, ayunamos y no hiciste esto. ¿Se fijan? Ellos aquí este ayuno que está mencionando el Señor es el estar sin comer. ¿Sí? El estar todo sin comer en la mañana hasta no sé qué horas, o por días o lo que sea. Aquí lo está diciendo Él, entiendan. Porque dice, ayunamos y no nos hiciste caso. Dice, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Oigan, le están reclamando. Dice, he aquí, en el día de vuestro ayuno, les dice el Señor, buscáis vuestro propio gusto. O sea, quieren manipular a Dios con los ayunos. Y no solamente eso, seguían actuando mal. Y oprimís a todos vuestros trabajadores, cualquiera que haya sido el caso en ese entonces. Dice, he aquí que para contiendas y debates ayunas. Oigan, ¿para qué ayunaban ellos? Y para herir con el puño inicuamente. Dice, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Oigan bien lo que Él está viendo que hace la gente. Dice, es tal el ayuno que yo escogí. Dice que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Él está viendo lo que la gente tiene en su mente y en su corazón y las acciones que hacen. Por eso esto es bien fuerte, que a sus mismos discípulos los llamó a ayunar, a orar y a ayunar. Porque es que si no, no van a tener ninguna fuerza ni ninguna potestad sobre de nada. Están solos y no pueden recibir nada. Dice en el 6, no es más bien el ayuno que yo escogí. Aquí es lo que les va a decir. La transformación, la misericordia de la que Él habla siempre. Desatar las ligaduras de impiedad, dice. Soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados. Dice que rompáis todo yugo. ¿Cómo se portarían estos hombres delante de Dios siendo personas que dicen que conocen a Dios? Porque todo eso lo vio el Señor. Dice, no es para que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ahora, después de haber sido cambiados, porque Él siempre dice, misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor. Todo el tiempo, eso no va a cambiar. Entonces, cuando viene uno a ser así, obviamente en el Señor, dice en el 8, entonces nacerá tu luz como el alba,
Oigan bien, dice, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Vemos la victoria, vemos la bendición, vemos la protección de Dios sobre los individuos ahí, en el Viejo Testamento. Todo lo que Dios decía se los cumplía. Entonces entendamos por qué mucha gente se perdió, se quedó atrás por no querer creer. Dice entonces, ahora sí les dice en el 9, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Entonces por eso la gente no recibe nada. Por eso la gente hoy en nuestros días va a las iglesias y tienen una gran costumbre de hacer las cosas, pero no les importa a Dios. Yo he notado que no les importa a Dios. ¿Por qué? Por los frutos, por lo que se ve, por lo que hablan, por todo lo que dicen y la forma de llevarse en las iglesias. Las posiciones que cada quien toma, como líderes, como mujeres, como hombres, todo eso se ve. Y Dios no le gusta eso. Dios es un Dios de orden. No me refiero a ser organizados humanamente, me refiero a ser organizados en cuanto a la palabra, a lo que Él dice. No ser religiosos otra vez. Por eso les está diciendo, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Dice, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidades. O sea que eran unas personas terribles y todavía sí se metían en ayunos. Por eso la gente dice, wow, no me escucha Dios. Y hasta se enojan. Mucha gente se aparta de los caminos de Dios porque no escuchan la voz de Dios y no pasa nada y les va mal. Pero hay que entender qué corazón tienen, de qué manera se presentan delante de Dios. Dice el 10, y si dieres tu pan al hambriento y sacieres el alma del afligido, vean toda la misericordia. Dice, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Dice, Jehová te pastoreará para siempre. Escuchen esto, qué hermoso es. Dice, y en la sequía saciarás tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Wow, qué hermoso es esto. Vemos nosotros aquí todas estas bendiciones. Dice en el 12, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Un gran futuro para todos estos hombres y familias. Cuando hacen lo que Dios dice, son transformados en la misericordia y en obedecer y en ser cambiados. Por eso esos ayunos no son nomás de puro no comer y no comer. Tú no estás sometiendo a Dios por medio de tus ayunos. No lo estás obligando a que te escuche. Aquí está escrito. Él lo está viendo. El verdadero ayuno es dejar de hacer lo malo delante de Dios. Y siempre que lo hagamos, reconocerlo y arrepentirnos lo más que podamos. Practiquen ese tipo de ayuno para que vean cómo les va a ir. Practiquen el ayuno de dejar de hacer lo malo para que vean cómo se van a sentir. Practíquenlo para que vean cómo van a verse delante de las demás personas y el gozo que van a tener en sus vidas cuando dejen de hacer lo malo y reconozcan cada que fallen. Sí, porque es que ya no se trata de dejar de comer. En el dejar de comer no pasa nada, entiendan. Hay muchas malas interpretaciones que Dios sabe que no sirven para nada. Nosotros no podemos mover a misericordia a Dios dejando de comer. Entiendan. Miren, ya casi vamos a ir cerrando. Si somos nacidos de Dios, de esta manera nosotros podemos vencer el mundo. Porque es que como cristianos necesitamos todo, pero absolutamente todo lo que esté escrito para ir llenando paso a paso lo que el Señor está demandando de nosotros. No es nada más, como lo digo siempre, asistir, estar ahí y participar. Nosotros tenemos más tiempo fuera de la iglesia, en el mundo, viviendo, trabajando, actuando, que en la iglesia adentro. La mayoría de tiempo estamos afuera. Nosotros necesitamos una comunión y tener una relación con Dios todo el tiempo afuera, no solamente en la media hora, hora y media o 2 horas, el tiempo que esté en la iglesia cada que vaya. En su vida íntima, personal, tiene que tener comunión con Dios para que usted vea cómo todo va a ir transformándose en su vida. Miren, Primera de Juan 5.1. Primera de Juan 5.1 nos va a aclarar bien, y ya hemos leído esto, de que todo aquel que cree, dice aquí, oigan, volvemos otra vez a creer. Porque hay gente que habla de Jesús,
Habla de todo, habla del nacimiento, habla de cuando era niño, habla de cuando era grande, cuando no sé qué, y todos mencionan a Jesús. Pero el creer es muy diferente. Es muy diferente porque fuera del Señor Jesucristo, nosotros no queremos recibir nada más que sus verdades en nuestro corazón. Por eso es que diario andamos buscando y creyendo y esperando y recibiendo de Él. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, oigan bien, qué grande es esto, es nacido de Dios. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué más dice. Dice, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Dice, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces aquí vemos cómo está conectado el haber creído, porque mucha gente habla del amor de Dios. Dios es amor, Dios no hace esto, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Todo el tiempo dicen Dios es amor. Pero ¿qué hay del significado del amor de Dios bíblico? ¿Qué dice la divina respuesta, como dicen? Bueno, aquí claramente dice, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Ahí está. Y sus mandamientos no son gravosos, o sea que no son molestos ni pesados. Entendamos que Él es el que va a movernos a nosotros a hacer todas estas cosas. Usted no se preocupe. Usted tiene que creer para poder recibir y ser una persona victoriosa. Usted no puede dudar nunca si usted es un creyente. Usted no puede decir, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que hago esto? ¿Será que...? Todo está escrito para que usted lo reciba y no dude de nada. Claramente dice el 3, ¿no? 5.3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, dice. Dice el 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Ahí están. ¿Cómo nos está yendo en el mundo hoy? ¿Cómo están? En el país que me vayan a oír, no sé cuál país estén ustedes. ¿Cómo está el país donde viven? ¿Están muy en orden? ¿Están muy a gusto? Yo no creo. En ningún país hay paz ya. De unos de un grado, otros a otro, pero todos están mal. ¿Sí? Hay mucha violencia, mucha inseguridad, mucha muerte, mucha droga, de todo por todos lados. Pero aquí el Señor nos dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Vence al mundo. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora habla de nuestra fe porque el creerle a Dios es vivir por fe. Creerle al Señor, todo lo que dice es vivir por fe. Creer que lo vas a recibir, creer que va a pasar, creer que vas a llegar con Él, creer que un día lo vas a ver cara a cara, creer que te vas a ir a la ciudad celestial. Todo es creer en Él. Eso es vivir por fe. Wow. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree otra vez que Jesús es el Hijo de Dios. No que el que cree en los santos y en las vírgenes, o en los papas, o en los líderes, o en los apóstoles, o en los pastores más grandes, o en los obispos. Eso no dice. Aquí dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Porque eso suena muy fácil, pero para muchos es imposible de creerlo. ¿Sí? Wow. Voy a leer aquí, con este ya voy a cerrar. La pregunta es aquí, ¿somos de Dios o no somos de Dios? En 1 de Juan 5.10, vamos a ver y vamos a cerrar con este aquí ya. Dice, el que cree en el Hijo de Dios, oigan bien cómo no hay una segunda persona fuera de tu propia persona que a ti te va a decir si eres de Dios o no. El testimonio está en aquellos mismos creyentes, y los mismos creyentes lo tienen que saber. El que cree en el Hijo de Dios, oigan lo que dice la Escritura, tiene el testimonio en sí mismo. Entonces, el que va al infierno, la persona que va a terminar en el infierno, esté donde esté, si no ha creído, no está en el Señor. Y el que ya creyó, el que tiene el testimonio, sabe que va para el mismo cielo. Porque solamente hay dos caminos, el del incrédulo y el del creyente, el del infierno y el del cielo.
Claramente dice aquí, sin mencionar religiones, sin mencionar denominaciones, sin mencionar ningún tipo de liderazgo espiritual de nadie, sino solamente el puro Hijo, Jesús, el que cree en el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Es Jesús. Dice aquí, tiene el testimonio en sí mismo, o sea que él conoce, él sabe, él entiende que es del Señor Jesucristo y su Padre es Dios y él está en el Espíritu. ¿Se fijan qué fácil es esto de entenderlo? Por eso dice, el que no cree a Dios, ¿sí?, le ha hecho mentiroso. Y va a explicar por qué. Alguien que no le cree a Dios, lo que está diciendo lo hace mentiroso. Dice aquí, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dice en el 11 y 12, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En otras palabras, no tiene nada. Por eso muchas iglesias, muchas religiones se la pasan pidiendo, sacrificando cosas, clamando por la paz del mundo, clamando por la paz de sus tierras, donde está la violencia bien en grande, y sale el sacerdote, salen los creyentes, salen de la iglesia, se van en la mañana, venden tamales, dan champurrado, dan atole, dan a los pobres, y no pasa nada. Porque no se trata de ellos, se trata del que cree en el Hijo de Dios. Aquí no se trata de qué vamos a rendirle nosotros a Dios para que nos escuche. Por eso mencionábamos lo del ayuno, el verdadero ayuno. Y el ayuno de nomás no comer y el ayuno de sacrificar, pero de obedecer a Dios, ¿sí? Dejar todo por Él. De eso se trata esto. Entonces, con esto ya damos por terminado. Y el deseo de mi corazón es de que todos mediten en de qué manera pueden recibir. ¿De qué manera pueden recibir para poder darse cuenta si están ustedes en el Hijo de Dios o no están en nadie? Amén. Vamos a orar y que Dios los bendiga a todos.